Hola a todos, mi nombre es Alejandro Maldonado, soy miembro del equipo de IDEM y quiero darles la bienvenida a este conversatorio en el que hablaremos con Daniela Su. Ella es egresada de la Universidad de Nueva York, del LLM en Competencia, Innovación y Derecho de la Información. Ella es especialista en marcas, derechos de autor, patentes, competencia desleal, protección al consumidor y life sciences. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a IDEM por la organización de estas mentorías y encantada de contar un poquito de mi experiencia para todos aquellos que se encuentran en este proceso o lo quieren hacer en un futuro próximo. Sí, precisamente te cuento que hoy nos acompañan muchos jóvenes, algunos egresados, otros un poco más, digamos, más jóvenes aún, estudiando en la universidad tal vez, pero lo que sí estamos seguros es que si están acá es porque todos tienen un sueño en común, un objetivo, que es postular e ingresar a una maestría en el extranjero, en una universidad top, como lo hiciste tú. Y hoy queremos aprender un poco de eso, ¿no? De tus experiencias, recordar lo bueno, recordar también lo que nos dejó aprendizajes importantes y todo en sí, todo el proceso de postulación, tanto el antes, el durante la maestría y qué pasó después. Así que para iniciar en orden cronológico, me gustaría iniciar con antes de postular, ¿no? Entonces, aquí seguramente hay mucho de lo que podríamos hablar, pero centrándonos en el principio de todo, ¿cuál fue tu motivación para postular a una maestría en NYU? Sí, bueno, mi proceso de postulación fue durante una época bastante complicada, fue durante la pandemia. Yo empiezo el proceso de postulación en el 2020, cuando estábamos todos en cuarentena, de hecho. Fue una decisión complicada de tomar porque uno no sabía qué iba a pasar después o si iba a llegar a una universidad en donde todas las clases iban a ser virtual, lo cual claramente no es la idea, pero decido hacerlo, decido tomar el riesgo y hacerlo porque, bueno, principalmente porque sentía que necesitaba esta experiencia que te puede dar estudiar en el extranjero. Durante mi carrera he tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, pero en Europa, ambas veces, en Ginebra y en Oxford, en Inglaterra. Entonces, quería esta vez hacerlo en Estados Unidos. La motivación que tuve de NYU específicamente, bueno, fue una de las que postulé. Todas fueron en Estados Unidos. Las cuatro universidades a las que yo postulo fueron en Estados Unidos. Es porque a mí me encanta Nueva York. Toda la vida me ha encantado Nueva York y la ciudad. Para mí era un factor bastante importante porque creía que tenía que ser una experiencia tanto académica como también una experiencia de vida. Y Nueva York te daba ambas opciones. Lo que yo siempre tuve presente es que quería una universidad con especialización. Entonces, a todas las universidades donde yo aplico es con especialización en propiedad intelectual, tecnología y competencia, que son las ramas del derecho que yo veo. Entonces, NYU, la maestría de NYU es la top 2 de las maestrías en tecnología y en propiedad intelectual. Y es así como entra NYU dentro del pool de opciones para estudiar una maestría en el extranjero. Claro, claro, genial. Genial cómo se va formando el proceso de decisión, porque luego también te vamos a preguntar un poco sobre la ciudad y todo lo que implica vivir en una ciudad tan grande como Nueva York, porque además eso seguramente puede llegar a determinar tu decisión, ¿no? Hay otras universidades, bueno, sabemos que en NYU se disputa el título de la mejor en esa materia con Berkeley, con Stanford, y son súper universidades. Las diferencias entre uno y otro programa pueden ser mínimas en algunos casos. Definitivamente. Pero antes de pasar a ese tema, me gustaría consultarte también sobre, me comentabas y nos comentabas en general que habías tenido otras experiencias internacionales y eso es algo súper importante, pero además eso indica que tú has venido trabajando en desarrollar un CV, desarrollar un perfil y es un perfil que seguramente tiene que llegar a ser atractivo para la universidad también. Entonces, ¿podrías comentarnos qué es lo que, y no tengas miedo de echarte bombo, de repente, qué es lo que habías logrado hasta ese momento, como para que todos digan, ok, eso es lo que tengo que llegar a hacer para postular? Eh, sí, más o menos un poco de mi perfil académico y profesional. Mi caso es
particular, digamos, porque yo tuve en claro qué es lo que quería, qué especialidad quería hacer desde muy chica. Y eso o sea, de repente no todos lo tienen tan claro y mi consejo tampoco no es que a los 18 años los tengas que saber, porque definitivamente no es así. En mi caso particular, con mis circunstancias específicas, yo tuve claro que quería ser una abogada de propiedad intelectual y ahora de todas las ramas que se relacionan, que ha ido creciendo, digamos, el ámbito que cubre. Entonces, yo desde el colegio me graduó y yo quería ser abogada, pero abogada de propiedad intelectual. Ah, wow. Y sí, entonces, y te hablo desde el colegio y de repente podría decirse, bueno, que fue una decisión que en ese momento no sabía que era propiedad intelectual, pero tuve la suerte de encontrar a las personas indicadas, porque los jefes que tengo también desde muy chica han sido los principales mentores y los mejores mentores que he podido tener en relación a esta área del derecho y también las oportunidades académicas indicadas. Entonces, si yo bueno, he practicado en el Estudio Rodrigo toda mi vida. Antes de salir de la universidad, practiqué un año en Indecopi, en donde estuve en la sala especializada en propiedad intelectual, la última instancia administrativa en procedimientos de propiedad intelectual, y lo bueno de esta sala es que en primera instancia las ramas que abarcan propiedad intelectual se dividen en tres: derechos de autor, patentes y marcas. Pero estas tres se juntan en la sala especializada en propiedad intelectual, entonces pude ver las tres áreas que abarca propiedad intelectual, lo cual considero que fue una experiencia sumamente gratificante y me dejó mucho. Entonces tengo esta experiencia en el Estado un año. Después saco mi título en la Universidad de Lima y regreso al Estudio Rodrigo, esta vez como abogada asociada, a trabajar con las mismas personas con las que ya había trabajado durante estos 4 años que fui practicante en el Rodrigo y llego al área de propiedad intelectual, pero esta área ha empezado a crecer y ahora también vemos temas relacionados a tecnología, inteligencia artificial y además también competencia. Si bien consumidor y competencia leal, que es lo que nosotros abarcamos, son áreas diferentes, nuestra área siempre lo ha visto. Normalmente había más trabajo en propiedad intelectual, pero ahora ya hay casi igual de carga de trabajo y bueno, hemos ampliado lo que vemos. Pero bueno, antes de regresar al Rodrigo, tuve la oportunidad de, a través del Indecopi, irme a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, a hacer un summer school que se hizo en la OMPI, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, sus siglas, y la Universidad de Ginebra. Entonces, ahí estuve en la meca de la propiedad intelectual, por así decirlo. Y además, antes de este curso en la OMPI, me fui a Oxford a hacer, esto fue en el 2016, sí, 16, en Oxford, cuando era practicante de Rodrigo, a hacer un curso en propiedad intelectual. O sea, digamos, la ventaja que tuve de decidir tan chiquita qué es lo que quería hacer hizo que desde ese momento me empiece a enfocar en todo lo que tenía que ver con propiedad intelectual y hoy en día áreas de competencia y tecnología. Pero entonces todas mis decisiones fueron a eso porque era un área que me apasionaba, un área que me encanta. Y hoy en día, gracias también a esa área, he conocido otras áreas relacionadas y he abierto mi campo de trabajo. Es por ello que cuando elijo la maestría pienso en que tenía que ser algo relacionado, pero no a propiedad intelectual, ojo, porque ahí sí quería algo más abierto. Y NYU es competencia, innovación y derecho a la información. NYU coge competencia, que son las nuevas áreas que estamos viendo con más fuerza, porque siempre lo hemos visto, pero ya con más fuerza. Innovación, donde hay mucho de tecnología, y derecho a la información, donde también hay datos personales. Entonces, este currículum que daba en NYU me pareció sumamente interesante para lo que yo quería en ese momento. Claro, claro, qué genial. El otro día, bueno, hace poco te comentó que recientemente tuvimos un curso con Jorge Toyama, que él decía precisamente la importancia de especializarse. Bueno, replica en todo, porque en tu caso también fue muy importante haber seguido una línea, ser coherente con tu área de especialización
formar un CV que pueda llegar a ser competitivo e ingresar a una de estas maestrías que es de las mejores del mundo en esa materia, ¿no? Entonces, qué genial que hayas podido ir armando una línea de carrera coherente en esta materia y también sirve, yo creo, para de pronto dar una dosis de realidad a quienes sueñan con postular una maestría, pero de pronto hay que tomar acción y hacer un curso o ingresar a una pasantía, como tú lo hiciste, me parece que eso es muy importante para tener un CV que pueda competir, ¿no? Es una maestría donde ingresan personas de todas partes del mundo, entonces hay que armar un CV que pueda competir. Y bueno, no sé si ahí te animarías a dar un consejo de pronto en base a todo lo que me has comentado. En relación al área de especialización, yo también creo que es sumamente importante tener un área de especialización. Los abogados somos como los doctores, digamos, y es importante esforzarse en relación a esta área de especialización. Esto no quiere decir estar desinformado de las otras áreas, porque uno siempre tiene que informarse y siempre tiene que innovar. Y por ejemplo, en mi caso, en el caso de propiedad intelectual, yo empiezo únicamente con propiedad intelectual, pero después fui expandiendo este campo a áreas relacionadas. O sea, no me voy a ir a tributario, claramente, pero a áreas tecnología, ahora con inteligencia artificial que tiene un componente bastante ligado a la propiedad intelectual, que es lo que se viene. Entonces, abro este campo de trabajo y creo que eso es la idea, es la especialización, pero siempre pensando en innovarse, porque yo creo que la base de una organización y una persona exitosa es la capacidad de innovación y de transformación, porque estamos en un mundo que te pide innovar y transformar, y si uno se queda sentado, lamentablemente el mundo pasa. Y justamente ese es mi consejo, ir a una especialización, pero siempre atento y con ganas de innovar y de empezar a abarcar cada vez más cosas que se relacionen. Ese sería el consejo. Claro, genial. Genial, y en breve seguramente vamos a volver sobre esa parte porque en las aulas ya, seguramente dentro de la maestría, el tener una formación sólida en la materia, un background profesional, académico, es importante para nutrir la clase y que pueda haber discusión y ahí nos comentarás un poquito más de cómo es la dinámica. Pero antes de pasar a ese tema, digamos que ya llegaste a un punto en el que dijiste, ok, creo que ya tengo el perfil, necesito hacer esto, quiero hacerlo, y vienen los requisitos. Ahí está las cartas de recomendación, el TOEFL, el personal statement. ¿Hay alguna parte del proceso de postulación que tú encontraste especialmente retador, algo que te costó un poquito más y que nos quieras compartir algunos aprendizajes? Bueno, el personal statement, yo creo que lo que deberían tener las personas, claro que tienes que transmitir lo que eres en ese momento y que la universidad realmente sienta que no es una plantilla que usa todo el mundo y usa un formato, no. Tienes que poner mucho de lo que eres y lo que has logrado y esa sinceridad, esa transparencia, creo que las universidades lo toman en cuenta. Entonces, si el personal statement tiene únicamente, no digo únicamente, pero dos cosas que has hecho, no intenten de repente inventar algo más porque no vas a transmitir una experiencia verdadera. Yo creo que el personal statement tiene que transmitir una experiencia verdadera del alumno y para que sea verdadera tienes que haberla vivido y tienes que tener un sentimiento en relación a esa experiencia y eso yo diría, primero el personal statement. En mi caso en particular, lo más retador, no por la parte de escribir, gracias a Dios, todas las personas que le pregunté y me hicieron la carta de recomendación, pero estamos en pandemia. Entonces, dos de las personas a las que yo le pedí no, tres de hecho, pero una es una socia del estudio que sabe más tecnología que yo, se maneja mucho más con las redes, no con las redes sociales, pero en general con los aparatos tecnológicos más que yo, lo hizo sin ningún problema, pero las otras dos personas nunca habían subido una carta de recomendación en el SAC.
Entonces, la gente que aún no ha postulado, si postula en Estados Unidos, el SAC va a ser un proceso un programa bien importante en su vida durante esos meses, que es el programa a través del cual se postula a la mayoría de universidades de Estados Unidos. Es un programa que condensa todas las aplicaciones para que tú no tengas que irte a páginas, sino todo lo subes a través de LSAC, y LSAC es el que se encarga de enviar tu postulación a las universidades, y esto también, tus notas, por ejemplo, tus transcripts, los pasas a LSAC, LSAC hace un informe y envía la equivalencia de tus notas a la universidad. Eso para gente que yo no tenía la menor idea que era LSAC antes de postular a las universidades, y bueno, y a lo que iba la carta de recomendación, no sabían usar el SAC. Entonces me decían, ya, ok, te la paso por mail. Y yo, no, no la tienes que pasar por mail. Tienes que subirla en un programa, ¿qué tal? Y eso se Claro. les complicaba porque decía, pero ¿qué programa? ¿Qué cosa? Y además para subir la carta de recomendación, como el quien recomienda tiene que crearse un usuario. Ahora se hace mucho más fácil, pero nuevamente estamos en plena pandemia y Claro. ya todas las personas, sobre todo de una generación mayor, ya estaban abrumadas con todos los nuevos cambios de Zoom, Teams, etcétera. Y yo les ponía esta carga de, ya, pero ese es otro nuevo programa con el que te tienes que familiarizar. Entonces, fue con una, lo tuve que hacer por teléfono, como paso por paso, y me enseñaba por videollamada esto, y yo sí, esto. 1 hora y media, pero eso fue lo que en mi época más costó, que las personas que me hicieron las cartas de recomendación se familiaricen con este programa, ¿no? Claro, muchas veces las circunstancias, pues es algo que uno puede ver como algo muy normal, muy sencillo, pero las circunstancias pueden complicarlo todo. Y también por eso es importante hacerlo con tiempo de anticipación. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo tú estimas que te tomaste para preparar tu postulación? Yo empecé a postular, esto cerraba en diciembre, las postulaciones me acuerdo que cerraban en diciembre, en mi caso 2020. Yo empecé a postular, o sea, empecé a no postular, pero recolectar los documentos en junio. En junio, y era pedirle a la Universidad de Lima todos los documentos en formato virtual, y además que la Universidad de Lima remita a ELSAC los documentos. Y hoy en día nos reímos, porque ay, pero eso es súper fácil, pero estamos hablando hace 4 años. Entonces, ya hoy día, es más, yo pido un documento y es en formato virtual, ¿cómo me van a dar? Es lo que uno Claro. asume, pero ya hace 4 años no era así. Y una de las cosas era que la de Lima tenía que enviar todo a ELSAC, y normalmente esto se hace a través de un correo, pero correo físico, que se envían los documentos. Tú debes conocer esto, pero no, en mi caso tenía que hablar con la persona encargada, que también era una persona normal, o sea, que fue normal, que no estaba familiarizada con usar la computadora en tantos aspectos de su vida, y explicarles que por favor lo tenía que hacer de esta manera, los archivos pesaban demasiado. Entonces eso de ahí fue todo un tema, porque además tenía que enviarlo completo, porque si no lo enviaba completo, el SAC lo observaba, y por eso yo empecé en junio. Gracias a Dios llegué a todos los plazos, pero fue un reto ese sentido, ¿no? El ámbito tecnológico. Claro, 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 sí, es muy importante en ese caso para todos los que estén, digamos, pensando en postular. Yo imagino que si están postulando ahora o el próximo año, tratar de acelerar lo más posible, ¿no? Y tenerlo todo listo pronto. Sí, 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 definitivamente. Sí. genial. Bueno, ahí hay otros requisitos también. Seguramente en otra oportunidad podremos hablar un poco más de los demás. Eh, pero ya moviéndonos en la entrevista y llegando un poco más a la maestría en sí. Fuiste admitida, y imagino que ahí también la ciudad tiene un valor importante para ti. Nos comentabas que es una ciudad que te gustaba, y es una ciudad en la que vas a vivir 1 año, ¿no? Un poquito menos tal vez, pero 1 año, y en la que no solo vas a estudiar, supongo que también piensas en hacer otras actividades. ¿Cómo así tú tomaste la decisión de Nueva York? ¿Cómo así, o qué aspectos viste que dijiste, bueno, esto es determinante? Yo estaba entre Nueva York o Silicon Valley, o que estaba al costado, que es donde quedaban las otras universidades a las que postulé. Y eran dos ciudades de California versus Nueva York.
Yo tomo la decisión de Nueva York porque, no sé, de repente alguien que ha hecho una maestría en Berkeley me diga que no, que el transporte es sumamente rápido de repente, pero bajo mi conocimiento en ese momento, para movilizarte en California necesariamente tienes que tener un carro o algún otro tipo de transporte. En Nueva York no. Nueva York, la gente que tiene carro es la excepción. En Subway haces absolutamente todo. Entonces, yo creía que ahí iba a aprovechar más la ciudad y además a mí me gustó Nueva York toda mi vida. De hecho, California únicamente lo consideré en un momento por las universidades específicamente, si no, nunca hubiera dicho, yo quiero vivir en California, no, no, para nada. Y es por eso que al final Nueva York eh, ganó y además otro tema personal es que a mí me gustan mucho los musicales. Yo soy fanática de los musicales y de Broadway. Con mis papás he tenido la oportunidad de ir a unos antes de ir a la maestría y viviendo ahí. Yo era usuaria número uno de las loterías de Broadway y tuve la oportunidad de disfrutar muchísimo que eso, ese lado artístico para mí me llena un montón y es un aspecto que a mí me hace feliz y en Nueva York estaba en el sitio privilegiado para hacerlo. Claro, eso cambia mucho la experiencia porque hay ciudades que giran en torno a la universidad y en este caso universidades que están dentro de la ciudad, ¿no? Que están, digamos, inmersas en la ciudad y la vida de la ciudad te puede, incluso en algunos casos, distraer. ¿Tú crees que ahí de pronto es necesario hacer un balance, una ciudad tan grande y tan interesante como Nueva York? ¿Es necesario hacer un balance y ponerse un freno? ¿Tú cómo viviste la experiencia, digamos, y cómo lo viste en clases? En NYU tenemos una frase que es, la ciudad es nuestro campus, porque NYU no tiene un campus como si tiene Columbia, por ejemplo, que es un campus universitario. NYU son edificios por regados y no hay un campus, entonces era, la ciudad es nuestro campus. Y realmente así yo lo sentí, yo sentí que para mí todo lo que me interesaba de Nueva York se me hizo muy cercano. Yo llegaba donde quería muy rápido. En relación a distracción, sí podría ser, porque sí hay más, sí, claro, hay más actividades extra académicas en donde sí te puedes distraer, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de personas que dan la maestría son unos meses, un año, que puedes disfrutar, porque la menor llegas a Lima y tenemos otro ritmo, trabajamos, es diferente. Entonces, el chip con el que vas, tienes que estudiar claramente porque además es un lujo tener esa calidad de profesores, las lecturas. Yo estudiaba porque me gustaba, nadie me obligaba. A mí me gustaba leer y aprender, pero también tenía el chip de voy a disfrutar. Y en mi caso, disfrutaba muchísimo con todo lo artístico que tiene Nueva York para ofrecer. Entonces, sí habría que hacer un balance, pero tampoco no descartar una ciudad porque tiene muchos entretenimientos, digamos, porque va a ser, yo creo que en la maestría estás con un chip que complementas ambas cosas, tanto lo académico como lo social o sí, como el entretenimiento. Genial, claro, claro que sí. Y ahora, justo ya en esta última parte mencionabas sobre las clases, sobre el estudio, y ahí quisiera pasar a la siguiente parte de la entrevista que es durante la maestría. ¿Cómo describirías las aulas, ¿no? Digamos, la experiencia académica de la maestría en NYU? Increíble, increíble la experiencia académica, muy rica porque nosotros éramos un pequeño grupo que hacía la maestría de competencia, innovación y derecho a la información. Y todos teníamos como característica común que trabajábamos en nuestros respectivos países en eso. Entonces, mis amigos eran personas que tenían mucho para aportarme también sobre mi área de especialización. Y esto pasa no solamente en mi especialización, sino también en otras. En NYU tiene un programa de corporation muy bueno en donde la gente que estaba ahí también tenía un background relacionado a esta área. Tiene otro de tributario, el de tributario es excelente, todos saben. Entonces, eso a mí lo aproveché muchísimo porque en las clases había un debate en relación a la perspectiva de cada país y en general nosotros los latinos nos enfrentamos a un sistema de common law
que es muy diferente, pero, pero nos nutría mucho conocer la forma de interpretación que ellos tenían y cómo teníamos nosotros. Y este debate y que haya sido una maestría con especialización en específico, creo que ayudó mucho a este ambiente tan enriquecedor que se vivía en cada clase, ¿no? Ujú. Tú describirías, digamos, el programa como... Hay otros programas que son más académicos, ¿no? Este tendría una orientación más práctica, de pronto que el hecho de que, como decías, tus compañeros de clase tengan necesariamente un background profesional importante hace que la clase sea totalmente distinta, imagino. Sí, sí, totalmente. Yo lo describiría totalmente práctico. La gente que estaba ahí sabía lo que quería lograr profesionalmente inmediatamente después. Creo que en general las maestrías de Estados Unidos se enfocan más en esto práctico, a diferencia de repente de las de Europa, que son un ambiente más académico, en mi percepción. Entonces, sí, la NYU era sumamente práctica que te da los conocimientos necesarios para continuar tu profesión en la especialización que ya habías elegido. Ujú. Genial. Y bueno, esto, digamos, fuera de la grabación, tú me comentabas que habías llevado un programa adicional en NYU. ¿Podrías comentarnos sobre este otro programa, tal vez, y cómo lo elegiste, cómo así Sí, pensaste? yo, Sí, adelante. sí, se llama Advanced Certificate in Law and Business. Esto es una extensión al LLM que se da por Stern, NYU Stern School of Business, donde hay mucha gente que hace su MBA en negocios, es la escuela de negocios de NYU. Este programa se puede hacer al principio de la maestría o al final, y la ventaja que te da es que sales con tu diploma de LLM, pero también con otro diploma de Stern que has llevado este programa con determinados requisitos, entonces tienes un grado, es un certificate de Law and Business y son 15 horas, perdón, 15 créditos, no 15 horas, 15 créditos. Este programa yo no lo hice al inicio, lo hice al final y realmente lo elegí porque la persona encargada del programa se contactó conmigo y me envió un mail con determinados beneficios económicos y, y creo que se comunicó conmigo y algunas personas más. Y me gustó la aproximación. Business es algo diferente a mi especialización, pero creía que también iba a ser una buena experiencia tener clases en una escuela de negocios propiamente. Y justo en el momento que me envía la información, mi papá estaba en Nueva York, era casi al final del programa, fueron para mi graduación y lo converso con él. Él es contador, muy enfocado a negocios y en general, uy, le brillaron los ojos, le brillaron los ojos cuando le expliqué qué era, yo de cursos de contabilidad, y creo que fue bastante retador para mí porque yo además soy muy mala en los números, pero me gustó la exigencia y la forma de ver, de la forma diferente, la perspectiva diferente que tenía la escuela de negocios. Un profesor que yo tuve. Siento que él marcó lo que vino después, porque es gracias a él que yo consigo trabajo en Estados Unidos. Ya después te comento de eso en particular, pero si yo no hubiera llevado este programa, no hubiera conocido a este profesor que además es un socio en Morgan Stanley y aprendí muchísimo de su experiencia bueno, tú sabes, la gente que estudia estas carreras de números que se su MBA ahí se matan, se queman las pestañas, no sé si tanto como los abogados o hasta más. Y básicamente lo elegí por eso, para tener esta otra perspectiva desde la escuela de negocios y aprovechar al máximo mi estadía en NYU. Tengo el privilegio de haber ido a dos escuelas de NYU, de esta universidad. Sí, 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 sí. Se dice fácil y rápido, pero es tremendo, en verdad. Y bueno, ahí moviéndonos y continuando con la entrevista, pues está esta parte que es súper interesante y justo la acabas de comentar, y es qué pasa después de la maestría, ¿no? Sabemos que de pronto hay ferias para colocarse laboralmente, digamos, muchos caminos que uno puede tomar, volver inmediatamente a Perú. ¿Cuál fue el camino que tú decidiste tomar en ese momento? Fue todo un proceso emocional bien complicado en ese momento porque tú llegas a NYU y desde el primer día el objetivo de todos
es trabajar en Nueva York, o sea, es parte, bueno, Nueva York o en Estados Unidos, o sea, es parte de la maestría, es algo como si no trabajas, ya para qué has venido. Algo así, realmente algo así es la idea que te transmiten los mismos profesores. Entonces, cuando yo recién llegué, yo no tenía en la cabeza quedarme. Al contrario, decía, yo hago esto y me regreso. Y eso cambió a las 2 semanas. Pero mi especialización, es muy complicado conseguir un trabajo en mi especialización porque normalmente si te quieres quedar como asociado internacional, las áreas que buscas son arbitraje, financiero y por ahí corporativo, pero es más complicado en relación a propiedad intelectual, competencia, innovación. Entonces, yo empecé a buscar trabajo, el estudio me ayudó también a buscar trabajo, pero todas las respuestas eran, ya, pero ya ve financiero, corporativo o qué cosa, o tributario. Y no habían convocatorias en relación a mi especialización y que además, como ya hemos conversado, toda mi vida he visto esos temas, entonces no tenía otra experiencia en otras cosas. Yo busqué muchísimo, yo llevo a la graduación sin tener trabajo, se da la oportunidad de hacerlo de Stern, hago lo de Stern, conozco a este profesor que gracias a Dios me ayudó bueno, me dio el dato de este lugar donde termino trabajando, pero empiezo a aplicar y no tenía ninguna respuesta. Regresé a Lima, regresé en septiembre del 2023 y en noviembre me llaman de este trabajo a decirme que me lo habían dado y que tenía que ir. Era un trabajo temporal, únicamente de 6 meses, y regreso a Estados Unidos en enero del 2023. Wow, Sí, wow, qué sí, interesante. Y ahí quisiera consultarte, me causa mucha curiosidad qué sucede con el tema de las visas. ya. Porque, a ver, hay un permiso temporal para, digamos, trabajar de un año, ¿verdad? Después de terminar la maestría. Es el OPT, si no me equivoco. Sí, sí, OPT. Y qué sucede si es que ya volviste? O sea, ¿cómo es que tú lo manejas? Tienes un tiempo para el OPT, te da, a ver, no puedes estar más de 90 días desempleado, ¿ya? Ok. Si no pierdes el OPT. En mi caso, yo pude conseguir ser asistente con un profesor de la universidad y eso cuenta como experiencia. Entonces, continuaba con el OPT en relación a eso. Y pude, bueno, conseguí el trabajo y justo ahí lo empalmé. Pero sí es un tema, porque si no tienes trabajo 3 meses después de la fecha que has puesto de inicio de tu OPT, se pierde automáticamente, ¿no? Que 90 días son 3 meses después. Entonces, ahí pude conseguir este trabajo, fue académico, pero cuenta como trabajo, eso también lo tienen que tener en cuenta. Cualquier tipo de investigación o de este tipo de trabajo sí se puede incluir en el OPT. Igual, en mi caso, en Guayú me asesoró, había una oficina de relaciones exteriores de alumnos internacionales y sumamente comprensivos, te ayudaban y yo todo lo que hacía para mantener el OPT lo conversaba con ellos y ellos me aconsejaban qué es lo que podía hacer y así como en mi caso había millones más, muchísimo más trágicos, pero, pero así que por eso es que mi OPT termina en julio del 2023, que justo se cumplían los 6 meses de este trabajo que pude conseguir. Genial, genial. Qué interesante, qué importante todo lo que has comentado, es información muy valiosa. Te agradezco por haber sido tan transparente y comentarlo, digamos, con todos, porque seguramente hay mucha gente que ahora mismo está planificando y ve algunas situaciones de forma tajante, ¿no? Yo voy y regreso, pero de pronto no es tan así y uno puede cambiar de opinión, entonces es importante mantener, digamos, algunas posibilidades abiertas, ¿no? No cerrarse a algunas ideas. Bueno, Daniela, yo te agradezco un montón porque ha estado súper interesante la conversación. Lamentablemente va llegando a su fin. Y para cerrar, por todo lo alto de esa conversación, a mí me gustaría consultarte si te animarías a dar un consejo a todos los que están escuchando en este momento y de pronto te ven y dicen, wow, yo quisiera llegar a lograr todo lo que has recorrido hasta este momento y están o ya postulando o están pensando en postular. Mi consejo es que sean perseverantes, que muchas cosas no van a ser fáciles, pero yo creo que lo que te cuesta más es lo que más disfrutas. Entonces,
que sigan sus sueños, que de repente muchas veces las circunstancias te van a gritar en la cara, no, no se puede, supéralo, pero no, yo creo que la perseverancia realmente paga, la perseverancia da resultados y que cualquier tema igual que quieran conversar específicamente conmigo de NYU, me pueden escribir, ahora más tarde vemos cómo dejar mi correo electrónico, pero mi principal consejo va en relación a la perseverancia. Que sean perseverantes y las cosas se van a dar y si no se dan exactamente como querían, realmente es por algo. Dios sabe por qué hace las cosas. Es una frase que yo también he aplicado mucho en mi vida, pero vayan con todo y creo que eh, uno se queda tranquilo si sabe que ha dado lo máximo de uno mismo y si al final no se da, ya no estaba en tus manos. Tú ya diste lo máximo, pero esforzarse hasta el máximo de tus capacidades y posibilidades y siendo perseverantes. Creo que ese es el consejo que podría darles a todos. Genial, genial, Daniela. Lo máximo, ya saben todos, muchos éxitos en sus postulaciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Daniela. Adiós. Gracias. Chao.